Evelyn, una anciana negra de 80 años, entra al hospital con una postura que refleja una vida llena de historia y sabiduría, a pesar de las huellas que el paso del tiempo ha dejado en su cuerpo. Su cabello, aunque canoso, es recogido con esmero en un moño sencillo, y su rostro, marcado por las líneas de los años, irradia una dignidad que muchos no saben reconocer. A lo largo de su vida, Evelyn ha enfrentado retos que van más allá de los que muchos de los presentes en este hospital podrían comprender, pero su fortaleza interior es evidente en su caminar sereno. Aunque su cuerpo muestra señales de cansancio, su alma sigue siendo tan fuerte como siempre. Sus ojos, un reflejo de su vasta experiencia, parecen ver más allá de lo inmediato, como si pudiera leer el corazón de las personas con solo mirarlas. Su ropa es modesta, pero tiene una elegancia sutil, una clase que no se compra ni se impone, sino que se lleva por la historia de quien la usa. Cada prenda, cada movimiento tiene un propósito, y a pesar de la rudeza del hospital, Evelyn se mantiene firme en su dignidad, como una mujer que ha recorrido un largo camino, pero que sigue caminando con orgullo. Su presencia en este hospital es algo más que una simple visita médica. Es una declaración de resistencia, de fuerza, de vida vivida. No pide lástima, no espera compasión. Evelyn ha aprendido que, a menudo, el mundo no te da lo que necesitas, pero te ofrece lo que te hace más fuerte. Por otro lado, la joven enfermera, Samantha, es la antítesis de Evelyn en muchos sentidos. Tiene apenas 28 años y su energía y rapidez en el trabajo la hacen destacar entre los demás miembros del personal. Sin embargo, su actitud fría y distante la convierten en una figura difícil de acercar. Al entrar en la sala de espera, su mirada rápida recorre a los pacientes, pero lo que más llama su atención es la anciana que acaba de ingresar. Evelyn para ella es una más entre los pacientes. Sin embargo, esa indiferencia de Samantha se debe en gran parte a la forma en que ha sido formada en un sistema que prioriza la eficiencia sobre la humanidad. El hospital es un lugar de números y tiempos, no de sentimientos o historias personales. La joven enfermera, con su uniforme impecable y su rostro sereno, está habituada a ver el sufrimiento de las personas, pero su trabajo ha borrado la capacidad de conectarse con lo que realmente importa: la dignidad humana. En su mente, Evelyn es solo otra paciente más en la larga lista que deberá atender ese día. El hospital es un lugar que refleja el caos organizado de una sociedad moderna. Las luces frías y el constante bullicio de pasos acelerados llenan el aire. Enfermeras, médicos y personal de limpieza se mueven como autómatas, cada uno cumpliendo con sus funciones, sin prestar mucha atención a lo que sucede alrededor. El sonido del ajetreo es constante, pero está impregnado de una frialdad que deshumaniza el espacio. Las paredes blancas y las habitaciones estériles parecen más una fábrica de cuerpos que un lugar donde las personas buscan sanar. Es un lugar de eficiencia, no de empatía. Sin embargo, Evelyn no se ve intimidada por el ruido ni por la falta de conexión humana. Ella se sienta en una de las sillas de la sala de espera con una calma profunda, mirando a su alrededor con ojos que han visto el mundo de una manera diferente. En su mente, el ruido no la molesta, lo ha aprendido a ignorar. Su mirada es un reflejo de años de experiencia y de conocimiento interno. No se siente parte del sistema que la rodea, ni siquiera de los pacientes que esperan su turno. Ella está allí porque la vida la ha traído hasta ese punto, y con la dignidad de quien ha sobrevivido a lo peor, se enfrenta a esta nueva etapa con una serenidad que solo los años pueden otorgar. Es en este entorno donde la joven enfermera, Samantha, se cruza con Evelyn por primera vez.
La joven no se detiene a observarla demasiado, está demasiado centrada en su propio mundo de eficiencia. Su rostro se muestra impasible mientras se acerca a la anciana para hacerle algunas preguntas rutinarias sobre su estado de salud. La forma en que lo hace es breve, sin miramientos, como si Evelyn fuera solo una ficha más en su día a día. No hay calidez, no hay humanidad, solo preguntas mecánicas sobre síntomas, horarios de medicación y los usuales procedimientos para pacientes ingresados. La conexión entre ambas es inexistente, más allá de la simple relación entre una paciente y una enfermera. Sin embargo, Evelyn, que ha visto tanto en su vida, no puede evitar notar la frialdad en los ojos de Samantha. Ella ha sentido esa misma indiferencia a lo largo de los años, muchas veces por el color de su piel. Aunque la joven enfermera no lo percibe, Evelyn sabe que este encuentro será más significativo de lo que parece. La anciana, con su mirada profunda, observa cada movimiento de Samantha, cada palabra fría, cada gesto que parece un reflejo de una vida que aún no ha aprendido a mirar más allá de las apariencias. La atmósfera de este primer encuentro está cargada de tensión no verbal, de silencios que hablan más que cualquier palabra. Evelyn, en su sabiduría, guarda en su interior una lección no dicha, una historia no contada que pronto saldrá a la luz. Samantha, por su parte, sigue cumpliendo con su tarea, inconsciente del peso de lo que acaba de suceder. Este encuentro, aunque breve, marca el inicio de una relación que desafiará las percepciones de ambos personajes y pondrá a prueba lo que significa verdaderamente respetar a otro ser humano. El pasillo del hospital está lleno de gente que camina rápidamente, pero en la habitación donde Evelyn está ingresada, todo se detiene en un silencio incómodo. La luz fría de los fluorescentes ilumina la habitación de forma dura, sin suavidad. Evelyn está reclinada en la cama, envuelta en una manta gris. Su cuerpo cansado después de años de lucha, pero su mente sigue alerta, observando todo con la atención de quien ha aprendido a ver más allá de lo obvio. Está esperando la ayuda que le prometieron, el ajuste de la manta que, al parecer, alguien debería haber hecho por ella, ya que no puede hacerlo por sí misma debido a sus limitaciones físicas. Samantha entra a la habitación con una eficiencia que raya en lo mecánico. No hay ningún saludo cálido, solo un vistazo rápido a la anciana mientras consulta su hoja de pacientes. La enfermera se acerca a la cama de Evelyn sin prisa, sin mirar directamente a sus ojos, con una expresión neutral. Cuando Evelyn, con una voz suave pero clara, le pide ayuda para ajustar la manta, la enfermera apenas la escucha. En lugar de atender su solicitud, Samantha se limita a hacer un movimiento impersonal con la mano, como si estuviera atendiendo una tarea sin importancia. Evelyn, sintiendo la frialdad en el trato, trata de llamar su atención una vez más, pero la joven enfermera parece ignorarla por completo. La manta, que estaba desordenada, no es ajustada. En su lugar, Samantha le da un vistazo desaprobador, como si la solicitud de la anciana fuera un inconveniente más que una necesidad legítima. El silencio entre ambas crece, pero no es un silencio pacífico. Hay una distancia palpable, una desconexión profunda que se siente en cada segundo que pasa. Finalmente, la enfermera se dirige a Evelyn con una sonrisa falsa, un gesto que pretende ser amigable pero que no engaña a nadie. Seguro que tu generación está acostumbrada a hacer las cosas por sí misma, dice con tono condescendiente, mirando a Evelyn como si fuera una niña que no sabe lo que está pidiendo. La frase, aparentemente inofensiva, es un ejemplo claro del desprecio oculto en palabras disfrazadas de cortesía. La anciana no responde, pero sus ojos, llenos de sabiduría, se fijan en Samantha con una intensidad que no pasa desapercibida. Ella sabe exactamente lo que esa sonrisa falsa significa.
el racismo disfrazado de amabilidad. Samantha no se detiene allí. Con la misma actitud despectiva, le habla como si Evelyn no pudiera comprender, dándole instrucciones sobre cómo usar el control remoto de la cama. Solo presiona este botón, pero sé que es complicado para la gente de tu edad, dice sin pensarlo, como si Evelyn no tuviera la capacidad de entender lo que se le está diciendo. En ese momento el espectador puede sentir el peso de esas palabras. No es solo el tono, sino la actitud implícita detrás de ellas. Es el racismo que se disfraza de preocupación, la supuesta ayuda, que solo sirve para recordar a Evelyn su lugar en un sistema que la ve como inferior. Evelyn guarda silencio, pero su rostro refleja una profunda tristeza. No es la tristeza de una mujer que no puede hacer nada, sino la tristeza de una persona que ha tenido que enfrentar esta clase de prejuicios durante toda su vida. El dolor no es solo por el trato que recibe, sino por la constante lucha que ha tenido que librar contra el racismo, la invisibilidad y la discriminación. Ella ha aprendido a callar, a no responder ante los comentarios ignorantes, pero cada vez que enfrenta esta actitud, algo en su interior se resquebraja. La experiencia de ser tratada como una inferior no es algo que se olvide, y aunque Evelyn parece estar tranquila, sus ojos no mienten. Hay una furia silenciosa, una herida profunda que nunca deja de sangrar, incluso cuando no hay lágrimas. La enfermera, aparentemente satisfecha con la manera en que ha atendido a la paciente, da por terminada la interacción sin ofrecer un trato más cálido o humano. No se detiene a ver si Evelyn necesita algo más. Se va rápidamente, como si ya tuviera demasiadas cosas en la mente, sin mirar atrás, dejando a la anciana sola en su cama, con la manta aún desajustada y su dignidad quebrada. Evelyn, por su parte, se queda mirando al vacío durante unos momentos, su mente viajando a tiempos pasados. Recuerda cuando era joven, cuando luchaba por ser vista como una igual, cuando aún creía que el respeto era algo que todos se ganaban por igual. En su rostro se dibuja una ligera sonrisa, casi amarga, al recordar cuántas veces tuvo que luchar contra esta misma actitud, contra este mismo desprecio. Esta vez, sin embargo, algo dentro de ella se ha roto. No por su cuerpo cansado, sino por el peso del racismo que sigue existiendo incluso en los rincones más inesperados. La primera interacción entre Evelyn y Samantha establece una base para el drama que está por venir. La interacción es fría, distante y cargada de microagresiones que, aunque sutiles, son devastadoras. La actitud de la enfermera nos hace preguntarnos cuántas veces esas pequeñas acciones y palabras pueden pasar desapercibidas para aquellos que no las sufren, pero para las víctimas son constantes recordatorios de la desigualdad que sigue persistiendo en la sociedad. La relación entre Evelyn y Samantha sigue siendo tensa y distante. Cada vez que la anciana es atendida por la enfermera, la frialdad en su trato se vuelve más evidente. Samantha sigue viéndola como una carga, como si su presencia en el hospital fuera solo un trámite más, sin interés alguno por la vida o la historia de la mujer que tiene frente a ella. Evelyn, con su serenidad acostumbrada a la injusticia, se va dando cuenta de que esta actitud no es exclusiva hacia ella. A lo largo de los días, observa cómo la enfermera también descuida a otros pacientes, especialmente a los más vulnerables, aquellos que no pueden alzar la voz para defenderse. Es una revelación silenciosa para Evelyn. Al principio, sus observaciones solo generan incomodidad, pero pronto se transforman en una desilusión profunda. La enfermera no solo maltrata a los pacientes por su edad, sino que también parece tratar a todos con indiferencia, sin importar su raza, su condición o su situación. Es el sistema el que se refleja en su comportamiento,
Una máquina que ve a las personas no como individuos, sino como números. Esta indiferencia le hace sentir, por primera vez, que no solo está siendo maltratada por la enfermera, sino también ignorada por un sistema hospitalario que parece no valorar a aquellos que han vivido más, a aquellos que ya han dado todo en este mundo. A los ojos de Samantha, Evelyn es solo un estorbo, una anciana que debe ser atendida, pero no comprendida. La sensación de ser vista solo como un cuerpo en una cama, una estadística en un expediente, golpea profundamente a Evelyn. La indignación que siente no es solo por el trato directo que recibe, sino por la indiferencia que abarca toda su experiencia en el hospital. En un mundo donde las vidas de los ancianos a menudo parecen ser descartadas, donde el respeto por la experiencia y la sabiduría se ha perdido, la situación de Evelyn es una metáfora de muchas vidas invisibilizadas, ignoradas por aquellos que las consideran demasiado lejanas o irrelevantes. Un día, después de someterse a un procedimiento médico doloroso y agotador, Evelyn queda sola en la habitación, recostada en la cama, tratando de recuperar fuerzas. La habitación está en silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de pasos en los pasillos. Samantha entra en ese momento, visiblemente molesta. Está buscando algo relacionado con los materiales médicos, y su frustración se hace evidente en el tono de su voz. Como siempre, su actitud parece ser una mezcla de prisa y desdén, como si todo fuera solo un trabajo más, algo que debe cumplir sin detenerse a pensar en la humanidad de las personas que están frente a ella. La enfermera, al no encontrar lo que necesita, murmura palabras de frustración y da un giro brusco para salir de la habitación. Es en ese momento que Evelyn, cuyos ojos han estado observando todo con la calma que solo los años de experiencia pueden otorgar, nota algo extraño en el escritorio de la enfermera. Entre papeles desordenados, una foto cae parcialmente fuera de una carpeta. La imagen, algo deslucida por el paso del tiempo, muestra a la enfermera, una joven Samantha sonriente, en un parque. A su lado, una mujer negra, mucho mayor, está abrazándola. La mujer, aunque sonriente en la foto, tiene en su rostro un gesto de sufrimiento, una mirada de quien ha vivido más de lo que quisiera. En la esquina de la foto, una nota escrita a mano reza: «Para la mujer que me enseñó a ser fuerte». Ese instante queda grabado en la mente de Evelyn. Ella, con la sabiduría de sus años, entiende que algo no cuadra. La enfermera, quien parece ser tan fría y distante, tiene una historia que la vincula a la misma injusticia racial que Evelyn ha experimentado toda su vida. Esta revelación la conmueve profundamente, no solo porque la enfermera haya vivido un pasado doloroso, sino porque esa historia está escondida tras una capa de negación y dolor. Lo que Evelyn no sabe es que la enfermera está tan atrapada en sus propios prejuicios, en la burbuja en la que ha sido criada, que no entiende del todo el sufrimiento que se le impone a las personas como su madre, a quienes sufren el racismo de una forma visceral, palpable. Un par de días después, mientras Evelyn está recibiendo una nueva revisión, escucha una conversación entre un par de enfermeros que pasan por el pasillo. La anciana, aunque no quiere parecer entrometida, no puede evitar escuchar lo que se dice en voz baja. En medio de la charla trivial sobre turnos y procedimientos, uno de los enfermeros menciona que Samantha fue adoptada por una familia rica, de clase alta, que le dio la vida que nunca pudo haber tenido si hubiera permanecido con su madre biológica. La verdadera madre de Samantha, según los rumores, era una mujer negra que, en su juventud, sufrió un trato racial sumamente injusto. Esta revelación es como una bomba silenciosa que estalla en la mente de Evelyn. Samantha, la enfermera, ha vivido con una contradicción interna. Fue adoptada por una familia que la trató como a su propia hija, pero su verdadera madre nunca tuvo esa oportunidad.
Ella misma, al ser criada en un ambiente sin las dificultades que su madre enfrentó, ha adoptado actitudes que parecen ir en contra de la propia lucha que su madre vivió. La adopción, aunque le dio una vida cómoda, también le impidió comprender por completo la realidad de su madre. Y al final, esa desconexión se traduce en un prejuicio tácito hacia aquellos que, como Evelyn, tienen el mismo color de piel que su madre biológica. Evelyn, quien ha tenido toda una vida para reflexionar sobre las paradojas de la vida, comprende el dolor de Samantha, aunque no lo haya expresado. En cierto sentido, la enfermera también es una víctima de la desconexión de su propia historia, una víctima de las expectativas sociales que se le imponen. Lo trágico es que, al igual que muchas personas que no comprenden completamente las injusticias, la enfermera está condenada a vivir en su burbuja, incapaz de ver la realidad tal como es. Y lo peor de todo es que su dolor no lo sabe compartir con aquellos que realmente necesitan ser escuchados. Este punto de inflexión es crucial, ya que la revelación del pasado de Samantha no solo cambia la dinámica de su relación con Evelyn, sino que también pone en evidencia las contradicciones del sistema y la humanidad fracturada que puede existir incluso en aquellos que se consideran inmunes a las injusticias del pasado. El giro inesperado invita a reflexionar sobre la ignorancia que a menudo acompaña a los prejuicios y la ironía de cómo las heridas de una generación se transmiten no solo por la sangre, sino también por la ignorancia y el silencio. A medida que los días pasan, Evelyn comienza a experimentar un conflicto interno profundo. La violencia emocional de los comportamientos de la enfermera, aunque sutiles, sigue afectándola. Las pequeñas humillaciones, los comentarios despectivos disfrazados de cortesía y la indiferencia generalizada la están consumiendo. Pero lo que realmente la atormenta no es solo el trato directo que recibe, sino la lucha interna que está viviendo. Evelyn siempre ha sido una mujer que ha llevado su vida con dignidad, que ha enfrentado las adversidades con silencio y resistencia. Ha aprendido a callar, a tragarse la rabia, a caminar en la vida con el corazón lleno de fuerza, pero sin dejar que esa fuerza se convierta en confrontación. Siempre ha creído que lo más sabio es no enfrentarse al mal con más mal, que la verdadera victoria radica en la capacidad de mantener la compostura y la paz interior, sin caer en la violencia ni el resentimiento. Sin embargo, ahora, en este hospital, enfrentándose a una joven que, aunque desconoce su propio pasado, está perpetuando una forma sutil de discriminación, Evelyn comienza a preguntarse si tal vez ha llegado el momento de hablar. ¿Es esta la lucha que he evitado toda mi vida?, se pregunta en su mente. Las enseñanzas de su juventud resuenan con fuerza. La dignidad y la fortaleza interior son las armas más poderosas que un ser humano puede tener. Pero también le llega otro pensamiento. ¿Es suficiente callar? La vida la ha enseñado a que el silencio puede ser una forma de resistencia, pero también puede ser una forma de complicidad, una forma de dejar que las injusticias sigan ocurriendo sin ser confrontadas. Mientras Evelyn reflexiona sobre esto, recuerda las muchas veces que siendo joven fue testigo de injusticias mayores, cuando sus compañeros de escuela, sus amigos, sus padres, callaban ante el racismo brutal. Recuerda cómo, incluso en la adultez, ella misma ha tenido que enfrentar momentos en los que la discriminación se presentaba en formas más elegantes, menos evidentes, pero igualmente destructivas. Su propia vida ha sido una constante batalla interna entre la paz que busca dentro de sí misma y la rabia que lucha por salir cuando es testigo de tanta injusticia. La reflexión filosófica que la invade en este momento es clara. La verdadera fortaleza no es la que se demuestra con las manos,
sino con la conciencia tranquila del corazón. Pero, ¿es eso suficiente? Evelyn sabe que el sistema es más grande que ella, que esta enfermera es solo una pieza de una maquinaria mucho más compleja. Pero también entiende que cada pieza que se cae, cada ignorancia que se enfrenta, es un pequeño paso hacia un mundo mejor. Mientras sus ojos observan la foto en el escritorio de Samantha, se da cuenta de algo importante. La ignorancia no es solo de una sola parte, sino que está arraigada en las generaciones, en las historias no contadas, en las heridas no sanadas. La enfermera no sabe lo que su madre vivió, no entiende que ella misma lleva una herida invisible, y mientras Evelyn siente que esta joven podría ser la siguiente víctima del racismo de una sociedad insensible, se da cuenta de que la verdadera lucha no es solo contra el odio externo, sino contra la indiferencia interna. Evelyn ha vivido muchas batallas, ha visto lo peor del mundo y aún mantiene la fe en su humanidad, aunque ésta se ve oscurecida por momentos como el que está viviendo. Es en esos momentos de sufrimiento cuando uno realmente puede descubrir lo que hay en su interior. Evelyn recuerda que las luchas internas no son visibles, pero son las que definen el destino de las personas. La lección que la vida le ha enseñado es clara. Lo que sucede en el exterior puede ser doloroso, pero lo que pasa en el interior, en el alma de una persona, es lo que realmente importa. La forma en que una persona enfrenta los desafíos de la vida, el modo en que mantiene su humanidad y dignidad, es lo que la define como ser humano. Esos valores fueron transmitidos a Evelyn por su madre, que vivió una vida llena de sacrificios. Su madre nunca luchó con violencia. Su lucha fue siempre silenciosa, pero efectiva. Las mujeres de su familia, a pesar de las humillaciones que sufrían, nunca cedieron a la rabia. Esta es una sabiduría que Evelyn ha absorbido profundamente en su ser. Pero ahora, en este momento, se enfrenta a una nueva lección. Es posible que la lucha silenciosa ya no sea suficiente. Evelyn entiende que el sufrimiento de la enfermera no es diferente al suyo. Samantha, aunque actuando desde un lugar de ignorancia, también está luchando con algo dentro de ella misma, algo que no entiende. La verdadera lección que la anciana quiere enseñar no es solo sobre el trato que recibe, sino también sobre lo que ocurre cuando alguien es incapaz de enfrentarse a sus propios prejuicios y dolores. La verdad es que la ignorancia es la raíz del racismo, y esa ignorancia se perpetúa cuando las personas no se cuestionan a sí mismas, cuando no confrontan las realidades del pasado y las heridas no sanadas de la historia. Es entonces cuando Evelyn toma una decisión. No enfrentará a la enfermera de una manera violenta, ni con palabras llenas de rabia, pero sí lo hará de una forma que traerá una reflexión profunda, una que tal vez no solo cambie a Samantha, sino que también mueva a aquellos que, como ella, están atrapados en su propia burbuja de ignorancia. La verdadera lucha, se da cuenta, es la del conocimiento, la del entendimiento, la de ser valiente no solo con las batallas externas, sino también con las internas. La confrontación entre la anciana y la enfermera marca un punto crucial en la historia, un momento de tensión que desencadena una profunda reflexión en la joven y pone a prueba tanto su percepción del racismo como su relación con su propia identidad. El escenario está cargado de emoción contenida y sabiduría acumulada, mientras que la anciana, Evelyn, con calma pero firmeza, decide romper su silencio y enfrentar la ignorancia que ha estado soportando. En una de las habitaciones vacías del hospital, las luces frías del pasillo se filtran débilmente a través de la ventana, creando una atmósfera de tensión en el aire. Evelyn está recostada en la cama, con la mirada fija en el techo, mientras escucha los pasos de la enfermera acercándose. Hoy,
La joven no parece estar de humor para dar su habitual trato distante, y al entrar, hay un silencio incómodo que se instala entre ambas. Es el momento adecuado. Evelyn se incorpora lentamente, su cuerpo ya no tan ágil, pero su mente sigue afilada como siempre. «Tú y yo necesitamos hablar», dice, con una voz suave pero llena de una autoridad que solo puede provenir de la experiencia de una vida vivida con lucha. La enfermera, algo sorprendida por la firmeza de la anciana, se queda en silencio por un momento, dudando. Evelyn, sin perder tiempo, continúa. ¿Sabías lo que tu madre sufrió por ser negra? La pregunta resuena en el aire. La enfermera, visiblemente desconcertada, parpadea y da un paso atrás, como si las palabras de Evelyn la hubieran golpeado de manera inesperada. Por primera vez en la historia, la enfermera ve a la anciana no como un simple paciente, sino como una mujer que lleva consigo un conocimiento profundo que está desenterrando un pasado que la joven preferiría ignorar. Evelyn prosigue. No lo sabías, ¿verdad? No sabías lo que tu madre tuvo que enfrentar, las humillaciones, el dolor, la discriminación. Pero, querida, ese sufrimiento no desaparece solo porque lo ignores. No lo puedes enterrar. La enfermera, incapaz de encontrar palabras, solo se queda allí, quieta. Evelyn no se detiene y sus palabras se vuelven más incisivas. El racismo no es algo que se hereda inconscientemente. No es un destino que nos toca porque nacemos en un lugar o en un tiempo determinado. Es una elección. Y tú, joven, tienes la responsabilidad de aprender, de mirar más allá de lo que te enseñaron. La anciana habla ahora con una pasión silenciosa, pero profunda, recordando a la joven enfermera que el respeto y la dignidad no dependen de la edad, el color de piel o las circunstancias. Son valores fundamentales, humanos, y cada uno tiene que decidir cómo los lleva consigo. La historia no está en los libros, está en la gente que vive con ella todos los días. Tu madre, mi gente, todos hemos vivido esa historia. Y si no la entiendes, si sigues ignorándola, serás parte del problema. El rostro de la enfermera, antes tan lleno de indiferencia, comienza a transformarse. La joven siente una extraña presión en su pecho, una mezcla de vergüenza y confusión. Las palabras de Evelyn atraviesan su coraza y por primera vez en mucho tiempo, la enfermera se enfrenta a su propia ignorancia. Evelyn, con una mirada que combina compasión y tristeza, termina la conversación. Lo que tu madre sufrió no debe ser un legado de odio, sino de comprensión. Y ahora, tú decides si el racismo que llevas dentro será un peso para ti o una lección que puedas superar. La enfermera no sabe qué responder. No hay palabras que puedan cubrir la vergüenza que ahora siente al verse reflejada en los ojos de la anciana. Está frente a alguien que ha vivido más, ha sufrido más y sin embargo le ofrece una lección que jamás habría esperado recibir de alguien a quien había tratado con tanto desdén. El silencio llena la habitación, pesado, denso, como si ambos mundos se estuvieran cruzando en ese instante. La enfermera no sabe si debe pedir disculpas o simplemente alejarse, y Evelyn la observa con calma, esperando a que el peso de la verdad le llegue a su propio ritmo. Este momento de confrontación es el que cambia todo para la joven enfermera. Es un punto de inflexión, una invitación a la reflexión, un desafío que la lleva a cuestionarse quién es ella realmente y cómo quiere enfrentar su propio futuro en relación con el racismo y sus prejuicios internos. La joven enfermera, todavía inmersa en el eco de las palabras de Evelyn, camina lentamente por los pasillos del hospital. Su mente está llena de preguntas que nunca había considerado. ¿Cómo pudo ser tan ciega? Porque nunca se detuvo a pensar más allá de su propio mundo. Las palabras de la anciana, cargadas de sabiduría, siguen resonando en su mente, deshaciendo las barreras de indiferencia que había levantado a lo largo de los años.
En los días siguientes, la enfermera se comporta de manera diferente. Su actitud defensiva, que antes la protegía de las críticas, comienza a desmoronarse. Evelyn, mientras tanto, sigue con su tranquila dignidad, como si nada hubiera cambiado. Ella no espera una disculpa, no busca venganza ni gratitud. Lo que le importaba era la lección impartida, la semilla de la reflexión sembrada en la joven que ahora luchaba por comprender. La enfermera se siente atormentada por la verdad revelada en la conversación. En momentos de soledad, se encuentra mirándose al espejo, preguntándose cuántas veces ha ignorado el dolor de otros, cuántas veces ha dejado que los prejuicios y estereotipos se filtraran en su vida sin cuestionarlos. La verdad le pesa, y cada vez le cuesta más aceptarse en su anterior indiferencia. Un día, después de terminar su turno, la enfermera se encuentra de nuevo en la habitación de Evelyn. Al principio, su paso es vacilante, inseguro. Sabe que algo ha cambiado entre ellas, pero no está segura de cómo abordarlo. Pero al entrar, la anciana la recibe con una mirada de comprensión, sin reproches, solo una aceptación profunda. En lugar de la fría actitud que había mostrado antes, la enfermera, ahora más consciente, se acerca con una sonrisa genuina. ¿Hay algo que necesites, señora Evelyn? Component Placement, pregunta, con un tono que ya no tiene ni un atisbo de indiferencia. Esta es una transformación interna, una señal de que la joven está reconociendo la humanidad de Evelyn y, a través de ella, de todas las personas que había ignorado. A lo largo de los días siguientes, la relación entre ambas cambia drásticamente. La enfermera comienza a cuidar a Evelyn con una dedicación especial, no por obligación, sino por el respeto y la admiración que ha comenzado a sentir por ella. Ya no es solo una paciente más, es una mujer que ha vivido, que ha enfrentado desafíos que la enfermera nunca podría imaginar y que, a pesar de todo, ha mantenido su dignidad intacta. Evelyn, por su parte, observa este cambio en la joven. Sabe que su misión no era simplemente cambiar su comportamiento hacia ella, sino despertarla a la realidad de la lucha ajena, a la historia que muchas veces permanece oculta bajo la superficie. La anciana no busca reconocimiento, pero siente una profunda satisfacción al ver cómo la joven enfermera ha empezado a cuestionar su propia forma de ver el mundo, cómo ha comenzado a replantearse el verdadero significado de la empatía y el respeto. El desenlace no es solo un cambio de actitud en la enfermera, sino un despertar de conciencia. La joven ya no ve a las personas como meros objetos en su jornada laboral, sino como seres humanos con historias y luchas profundas. Ahora entiende que el respeto no es solo un gesto, sino una forma de conectar con los demás, de reconocer su humanidad y de aprender de las experiencias ajenas. Evelyn, al observar el cambio en la joven, siente que ha cumplido su propósito. No con palabras grandiosas, sino con la fuerza de su ejemplo, le ha enseñado que el verdadero cambio comienza con el entendimiento, con la disposición a cuestionar las propias creencias y con la valentía de ver a los demás tal como son, más allá de las etiquetas que la sociedad nos impone. La historia de Evelyn y la joven enfermera es un claro recordatorio de que, a veces, el cambio más profundo no se produce a través de confrontaciones violentas o choques frontales, sino mediante la reflexión interna y el despertar de la conciencia. A lo largo de esta narrativa, nos vemos inmersos en las capas más complejas del racismo y la discriminación, pero también en la belleza de la empatía humana y la capacidad de crecimiento personal. Evelyn, con su serenidad y sabiduría, nos muestra que la verdadera fuerza no siempre se grita a los cuatro vientos, sino que reside en la dignidad con la que uno enfrenta las adversidades, incluso cuando el mundo parece haberte dado la espalda.
Lo más impactante de esta historia no es solo el cambio en la enfermera, sino el entendimiento profundo de que todos llevamos dentro de nosotros una historia. La enfermera no era simplemente una joven fría e indiferente, sino alguien que cargaba con la ignorancia heredada, sin ser completamente consciente de cómo el racismo que había tocado a su propia madre había influido en su forma de ver el mundo. Y Evelyn, con sus años de experiencia, al haber vivido tantas injusticias, elige enfrentar esa ignorancia con comprensión, paciencia y una lección que desafía la superficialidad del juicio. La moraleja es clara. No podemos juzgar a los demás sin conocer su historia, sus luchas, sus traumas y sus aprendizajes. La verdadera empatía surge cuando dejamos de ver a las personas como etiquetas o estereotipos y comenzamos a verlas como seres humanos, con toda la complejidad que eso conlleva. El racismo, como cualquier otra forma de discriminación, se alimenta de la ignorancia, de la incapacidad de entender y conectar con el otro, y solo cuando decidimos mirar al prójimo con ojos más abiertos, sin prejuicios ni barreras, es cuando realmente podemos avanzar hacia una sociedad más justa. La historia también nos deja con la reflexión sobre el poder de las lecciones no dichas, las enseñanzas que no siempre se dan con palabras, sino con actos. Evelyn no necesitaba gritar para enseñar a la enfermera lo que realmente importaba. Sus acciones, su dignidad y sus palabras elegidas con cuidado fueron suficientes para hacerle ver que el verdadero respeto no depende de la edad, el color de la piel, ni de la posición social, sino de la humanidad que compartimos todos. ¿Qué tan dispuestos estamos a mirar más allá de las apariencias, a indagar en las historias que se esconden tras las personas que encontramos en nuestro camino? Somos capaces de reconocer que el respeto hacia los demás no depende de su color o de su edad, sino de la empatía que somos capaces de cultivar. La historia de Evelyn y la enfermera nos invita a cuestionarnos. ¿Estamos dispuestos a aprender de las experiencias de los demás y a cambiar nuestras propias perspectivas, incluso cuando la verdad nos desafía a salir de nuestra zona de confort? Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a El Poder de las Historias y seas parte de esta comunidad que valora el poder de las palabras y el impacto de las buenas historias. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que te inspire, te motive y te haga pensar. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido esta historia y comparte este mensaje con todos aquellos que también merecen escuchar estas lecciones. Juntos podemos seguir creando un espacio donde la reflexión, el respeto y el cambio positivo sean nuestra prioridad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.